La noche que revisé su teléfono, no buscaba nada, pero terminé descubriendo que yo era el secreto de alguien más. No sé ni por dónde empezar porque siento que todo lo que hice estuvo mal, pero también siento que si no lo hacía, seguiría viviendo en una mentira. Soy mujer, tengo 29 años, y durante casi 2 años estuve con un hombre que todos considerarían perfecto, responsable, atento, estable, de esos que no abundan. Por eso me cuesta tanto aceptar en lo que terminé convirtiéndome. Todo empezó con algo pequeño, tan pequeño que en ese momento decidí ignorarlo. Él empezó a dejar su celular boca abajo. Siempre lo había dejado normal, en la mesa, en el sillón, en la cama, pero de pronto empezó a voltearlo. No siempre, pero lo suficiente para que se sintiera raro. Me dije que estaba exagerando. Porque sí, lo sé, hay personas que hacen eso por costumbre. Pero en mi caso no era costumbre. Era un cambio. Y los cambios tienen motivos. Al principio no dije nada, preferí observar. Empecé a notar cosas que antes no veía. Se tardaba más en contestar mensajes cuando estaba conmigo. A veces sonreía solo mirando la pantalla. Otras veces simplemente bloqueaba el celular rápido cuando yo me acercaba. No eran pruebas, pero eran suficientes para incomodarme. Y lo peor es que no sabía si confiar en él o en esa sensación que me estaba comiendo por dentro. Una noche decidí mencionarlo, muy suave, como quien no quiere hacer drama. Le dije que lo notaba distante, que sentía algo raro. Él se rió. No fue una risa burlona, pero tampoco fue una risa tranquilizadora. Fue como si lo que yo sentía fuera insignificante. Me dijo que estaba estresado por el trabajo, que no pasaba nada. Y yo quise creerle. De verdad quise. Pero esa sensación no se fue. Al contrario, creció. Una semana después pasó algo que ya no pude ignorar. Estábamos viendo una serie en su casa. Él se levantó al baño y dejó su celular en la mesa. No estaba bloqueado, solo estaba ahí. Y vibró. No iba a verlo, en serio no iba a hacerlo. Me quedé mirando la pantalla como si me estuviera llamando. Era un mensaje. Solo alcancé a leer una palabra, antes de apartar la mirada. Amor. Sentí un golpe en el estómago, literal, me quedé congelada, intentando convencerme de que podía ser cualquier cosa, una amiga, una broma, un contacto mal guardado. Pero ya no era una sospecha leve, era algo más. Cuando regresó, yo estaba normal, o eso intenté. No le dije nada. Y esa fue la primera vez que decidí callar algo que claramente me estaba rompiendo por dentro. Esa noche no dormí. No paraba de pensar en ese mensaje, en esa palabra, en la forma en que él había cambiado. Y aquí es donde sé que empecé a cruzar una línea. Porque al día siguiente, cuando él estaba distraído cocinando, tomé su celular. No lo desbloqueé, solo lo sostuve, como si eso me fuera a dar respuestas. Pero no lo hice. ¿Todavía no? Lo dejé en su lugar y me fui al baño a mirarme al espejo. No me reconocía. Nunca había sido celosa, nunca había sido de revisar teléfonos, siempre me sentí segura de mí misma. Y de repente, estaba ahí, temblando por un mensaje que ni siquiera había leído completo. Me dije que no podía seguir así, que necesitaba saber la verdad. Aunque doliera, 2 días después, la oportunidad llegó sola. Estábamos en su coche, él se bajó a comprar algo rápido y dejó el celular en el asiento. Esta vez, no lo pensé. Lo tomé. Estaba desbloqueado. Y lo primero que vi fue la conversación. No tuve que buscar. Ahí estaba. El nombre no decía nada. Era un contacto normal. Pero el último mensaje lo decía todo. Te extraño. Abrí el chat. Y en ese momento sentí que todo se me caía encima. No era una conversación reciente. Llevaban meses hablando. Meses. Mensajes todos los días. Buenos días, buenas noches, fotos, audios. Y palabras que no deberían existir si yo era su pareja. Le decía amor. Le decía cosas que a mí ya no me decía. Le contaba detalles que conmigo había dejado de compartir. Y lo peor no era eso. Lo peor era que hablaban de planes. Planes juntos. No lloré. No grité. No reaccioné como pensé que lo haría. Simplemente dejé el celular en su lugar. Y cuando volvió, le sonreí. Eso es lo que más me duele admitir. Le sonreí como si nada. Durante los siguientes días actué normal.
Demasiado normal. Creo que él no sospechó nada. Seguía comportándose igual, tal vez incluso más atento. Y eso me confundía más. Porque entonces empecé a pensar algo que nunca creí que pensaría. Que tal vez yo era el problema. Que tal vez no le estaba dando algo que necesitaba. Que tal vez por eso buscó a alguien más. Sí, sé que suena absurdo. Pero cuando estás dentro de algo así, empiezas a justificar lo injustificable. Y ahí fue donde tomé una decisión que cambió todo. No lo iba a confrontar. No todavía. Primero quería entender. Quería saber hasta dónde llegaba eso. Así que empecé a observar más. A escuchar. A prestar atención a detalles que antes ignoraba. Y lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Porque no era solo una mujer. Había otra. Y luego otra. No eran muchas, pero eran suficientes. No era un error, no era un desliz. Era un patrón. Él tenía varias conversaciones así, algunas más intensas que otras, pero todas cruzaban una línea. Y yo seguía ahí, viéndolo, callando, rompiéndome poco a poco. No sé por qué no me fui en ese momento. Tal vez porque quería entender, tal vez porque quería una razón clara para odiarlo, o tal vez porque ya estaba demasiado involucrada emocionalmente. Pero lo que hice después fue aún peor. Decidí escribirle a una de ellas. Sí, a una de las mujeres con las que él hablaba. No sé en qué estaba pensando, solo sentía que necesitaba saber qué sabía ella. Creé una cuenta falsa. Le escribí. Al principio no respondió, pero al día siguiente, sí. Y lo que me dijo, me dejó sin aire. Ella pensaba que era su novia, no una aventura. No una distracción, ni su novia. Le pregunté cuánto tiempo llevaban. Me dijo que 1 año. Eso significaba que prácticamente todo el tiempo que estuvo conmigo, también estuvo con ella. Y lo más fuerte fue lo siguiente. Ella también sospechaba de él. No sabía de mí, pero sentía que algo no estaba bien. En ese momento sentí algo extraño. No solo dolor, también rabia. Pero no hacia ella, hacia él. Porque no solo me estaba engañando a mí, nos estaba engañando a todas. Ahí fue cuando decidí hacer algo que sé que muchos van a juzgar. Pero ya no me importaba. Decidí seguirle el juego. Seguí actuando como su novia. Pero al mismo tiempo empecé a hablar con las otras. Poco a poco. Con cuidado, sin revelar quién era realmente. Y todas tenían historias similares. Todas creían ser especiales. Todas creían que él era diferente. Y todas estaban equivocadas. Pasaron semanas así. Yo viviendo una doble vida. Siendo su pareja frente a él. Y siendo alguien más detrás de una pantalla, y en ese proceso, algo en mí cambió. Dejé de sentir tristeza. Y empecé a sentir algo más oscuro. Algo frío. Ya no quería entenderlo. Quería exponerlo. Así que planeé todo. Elegí un día. Un momento. Invité a varias de ellas. Sin que supieran exactamente a qué iban. Solo les dije que necesitaban saber la verdad, y aceptaron. Todas. Eso me sorprendió. Tal vez porque en el fondo, todas sabíamos que algo no estaba bien. El día llegó, y él no tenía idea de nada. Le dije que íbamos a cenar, que quería hacer algo especial, y aceptó, como siempre. Cuando llegamos al lugar, yo ya estaba temblando, no de miedo, de adrenalina, porque sabía lo que iba a pasar, y no había vuelta atrás. Entramos, nos sentamos, y unos minutos después empezaron a llegar, una por una. Su cara cambió. Primero confusión, luego reconocimiento, y finalmente pánico. No dije nada al principio. Las dejé mirarse entre ellas, mirarlo a él, y poco a poco todo empezó a encajar. Alguien habló, no recuerdo quién, pero dijo algo simple. Algo como que ya entendía todo. Y en ese momento, él intentó hablar. Intentó justificarse. Intentó mentir. Pero ya no había nada que pudiera decir. Porque todas estábamos ahí. Y todas sabíamos la verdad. No hubo gritos. No hubo escándalo. Solo silencio. Un silencio pesado. Yo lo miré. Y por primera vez, en mucho tiempo, no sentí nada por él. Ni amor, ni odio.
Nada. Solo vacío. Le dije que ya sabía todo. Desde hacía semanas. Que había hablado con ellas. Que sabía quién era realmente. Y que esto era el final. Se levantó. Intentó irse. Pero una de ellas le dijo que no. Que se quedara. Que enfrentara lo que había hecho. Y por un momento pensé que iba a romperse. Pero no. Solo se quedó callado. Como si no tuviera nada más que decir. Y tal vez era cierto. Esa noche terminó ahí. Cada una se fue por su lado. Sin drama. Sin escenas. Solo con la verdad. Yo llegué a mi casa. Y por primera vez en semanas dormí, pero no fue paz. Fue agotamiento. Han pasado meses desde eso. Y todavía estoy procesando todo. Sé que lo que hice no fue perfecto. Manipulé. Jugué un juego que nunca pensé jugar. Pero también sé que si no lo hacía, seguiría viviendo en una mentira. Y eso, para mí, era peor. A veces me pregunto en qué momento dejé de ser la persona que era. ¿En qué momento crucé esa línea? Pero también me doy cuenta de algo. No fui yo quien empezó todo esto. Solo fui quien decidió terminarlo. A mi manera. Aunque no haya sido la correcta, y lo más raro de todo, es que no me arrepiento. No del todo. Porque aunque perdí algo en el proceso, también recuperé algo más importante. La verdad. Y a mí misma.